Buenas noches, que el Señor les bendiga. ¿Cómo están? Es un placer estar conectándonos con ustedes en esta noche, saludándoles de parte de Templo Cristiano de Restauración Familiar, su hermana en Cristo, Alicia Gómez, para estar llevando esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón y espero que sea de bendición para ustedes como ha sido para mí. El título es El pecado nos aparta de Dios. Y en esta noche vamos a estar hablando sobre eso, que el Señor nos ayude a entender lo que nos quiere enseñar. Para esto vamos a entrar en el tema y dice Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Si me acompañan un momentito, vamos a orar para que el Señor nos guíe a toda verdad y justicia y nos enseñe lo que nos quiere enseñar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de tu presencia, dándote muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad infinita, poniendo en tus manos, precioso Dios, esta palabra, para que seas tú enseñándonos todo lo que quieres enseñarnos esta noche, precioso Dios. Precioso Dios, te damos las gracias, te bendecimos y te adoramos y te rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que tu Espíritu nos ayude en todo, Señor. Y también rogamos por las personas que se están conectando con nosotros, Padre, que tú, precioso Dios, pongas paz en cada uno para que puedan escuchar tu palabra. Precioso Dios, que quites cualquier preocupación de sus mentes, de sus corazones que pudieran estar pasando y les des la paz que necesitan. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y así lo recibimos, precioso Dios santo y poderoso. Vamos a leer el mismo versículo en la traducción lenguaje actual y dice: con el viento de la tarde, el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín, así que corrieron a esconderse entre los árboles. ¿Y cuándo fue? Cuando de las personas que estamos hablando aquí, del hombre y la mujer, fueron Adán y Eva. ¿Y cuándo fue que ellos fueron a esconderse? Ellos acostumbraban a platicar con Dios, dice las escrituras que ellos se paseaban con Dios, ellos hablaban con Dios y ellos nunca tuvieron ningún problema de estar delante de Dios hasta después de que hicieron lo que Dios les había dicho que no hicieran, hasta después de que ellos le desobedecieron. Cuando ellos hicieron lo contrario de lo que Dios quería, entonces fue cuando ellos tuvieron miedo, entonces fue cuando se escondieron. ¿Por qué? Porque ellos sabían dentro de ellos que habían hecho algo que no era agradable a Dios, algo que Dios no quería que hicieran, y por cuanto ellos habían hecho algo que no era lo que Dios quería, habían pecado. Y ellos sabían que ese pecado estaba haciendo una brecha, estaba abriendo un camino entre ellos y Dios para que no se acercaran. Estaba separándolos, ese pecado los estaba apartando. Estaba como haciendo una pared gruesa en medio de ellos para que no pudieran acercarse a Dios, de la vergüenza que tenían, del miedo que tenían, porque sabían que lo que habían hecho, y ellos tenían miedo de que Dios se enterara. El pecado nos aparta de Dios, nos hace escondernos de Dios. El pecado nos obliga a convertirnos en sus esclavos. No nos deja buscar la luz para que no podamos escapar de su dominio, sino que nos lleva a agrandar el pozo con más y más pecado para mantenernos bajo su gobierno. Y eso es lo que hace el pecado, ¿verdad? Una mentira que sea, cuenta una mentira ahorita y para cubrir esa mentira cuenta otra, a lo mejor más grandecita. Y para cubrir esa otra tiene que contar otra y otra y otra. Y así es como el pecado va agrandándose y nos va atrapando, nos va manteniendo en eso hasta que llega el punto que la persona ya no sabe cuándo dice la verdad y cuándo dice mentira. Puede pensar o llega al punto tan grande de que ya confunde y ya cree que lo que él ha dicho o la que la persona ha dicho por tanto tiempo que como una mentira la ha dado por verdad porque la ha repetido una y otra y otra y otra vez y se termina convenciendo a sí mismo y entonces empieza a pensar que lo que es verdad ya no le suena como verdad, ya está diciendo que eso es mentira. Es como una persona que está creyendo que
por decir así, el cigarro no es tan malo. Y la persona fuma y si cada vez que fuma se convence cada vez más que el cigarro no es malo, que el cigarro no es dañino, que no le va a hacer daño, que no le hace ningún problema. Cuando ya la persona tiene cáncer, entonces se viene a dar cuenta que quizás sí le hacía daño el cigarro, pero lo triste es que muchas veces las personas ya están dañadas y siguen con el pecado porque no lo pueden soltar, los ha atrapado, los mantiene atrapados y no los deja salir. En Génesis 3:10 nos dice la palabra del Señor: y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. En la traducción lenguaje actual nos dice: el hombre le contestó, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. Él siempre había paseado con Dios y nunca había tenido miedo de Dios. ¿Hasta cuándo fue cuando tuvo miedo de Dios? Hasta cuando él sabía dentro de él que él había hecho algo malo. Dios todavía no le había dicho, que lo había descubierto, que ya sabía lo que había hecho, pero dentro de él había esa acusación, ¿verdad? Su conciencia lo estaba acusando de que había hecho algo malo y él se sentía sucio y quería esconderse porque se dio cuenta que estaba desnudo y cómo se iba a presentar delante de Dios así. Cuando nosotros hacemos cualquier cosa que no es agradable a Dios, simple y sencillamente, una persona que dice algo de otra persona, cuando viene a ver a la otra persona, a la persona de la cual habló, se siente incómodo con ella, siente como si supiera que él había dicho algo negativo, aun cuando la otra persona ni cuenta se dé, pero dentro de él su conciencia lo acusa. Y eso es lo que le pasaba a Adán, ¿verdad? Su conciencia lo estaba acusando. Lo estaba acusando, ¿por qué? Porque sabía que había hecho algo que no era agradable a Dios, algo que lo separaba del amor de Dios. Había hecho algo que Dios le había dicho que no hiciera. De alguna manera él sentía que había traicionado la confianza de Dios porque Dios le había dado libertad en el huerto. Él podía ir, venir, hacer lo que él quisiera, pero únicamente Dios le dijo: de ese árbol no puedes comer. ¿Y qué fue lo que él hizo, verdad? Ir a agarrar del árbol preciso que Dios le dijo que no podía comer. Había muchísimos otros árboles de los cuales él podía tomar todo lo que quisiera, pero del único que Dios le dijo que no tomara, ese fue el que se le antojó, ese fue el que quiso tomar. Y eso lo llevó a sentirse así, a sentirse sucio, a sentirse que traicionó la confianza de Dios, que él hizo lo opuesto a lo que Dios quería. El pecado nos hace estar temerosos, tenemos miedo de que los demás nos descubran cuando Dios lo mira todo. Y eso es algo que nosotros a veces pensamos: que no me mire fulano, que no me mire mangano, pero Dios nos está mirando todo el tiempo. O sea, ¿cuándo nos vamos a esconder de Dios? Nunca. Él nos está mirando donde quiera que estemos. Si está oscuro, si está en luz, como quiera que sea, Dios nos está mirando. Entonces de Él no nos podemos ocultar, de Él no podemos esconder nada. Él conoce hasta el pensamiento más escondido en nuestra mente, dice la palabra de Dios. El sentimiento más escondido en nuestro corazón, Él ya lo sabe. Entonces no hay nada que podamos ocultarle a Dios. Y nos preocupamos de que no sepa esta persona o aquella persona porque se puede enojar conmigo, o porque puede tomar venganza, o porque a lo mejor no me va a dar lo que yo quiero que me dé, o por X cosa, ¿verdad? Procuramos que la otra persona no se dé cuenta, pero ¿qué del que nos dio la vida? El que tiene la llave del oxígeno que nosotros respiramos. Él tiene la llave para seguirnos dando oxígeno, o cierra la llave y nos cortó el oxígeno. De Él nos debiéramos de preocupar. A Él debiéramos de estar conscientes de que nos está mirando todo el tiempo, y eso nos ayudaría a no cometer errores, ¿verdad? A hacer cosas que no le agradan a Dios.
También el pecado nos entristece, pues sentimos dentro de nosotros mismos que no estamos bien con Dios. Es otra cosa, que cuando nosotros cometemos algo, hacemos algo que a Dios no le agrada, empezamos a alejarnos de la presencia de Dios. Empezamos a ya no querer buscar de Dios, a no querer orar, a no querer leer la palabra, a ya no querer ir a la iglesia. Empezamos a alejarnos de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de nosotros ya hubo algo que a Dios no le agrada, y como no queremos confrontar a Dios, no queremos ir a Dios y decirle, Señor, he pecado, he hecho esto que no es agradable a ti, como no queremos reconocer nuestro pecado, nos empezamos a alejar más y más de Dios, hasta que sentimos que Dios está lejos, lejos de nosotros. Pero no es Dios el que se aleja de nosotros, somos nosotros mismos el que nos estamos alejando de Dios. Y de repente Él está tan lejos que ya ni lo alcanzamos, no alcanzamos a escuchar su voz. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos ido metiendo en más pecado y en más pecado. Porque la Biblia dice que con solo hacer algo o no hacer algo que nosotros sabemos que es bueno, ya eso nos cuenta por pecado. Imagínense cuántas cosas a veces no hacemos que sabemos que debemos hacer, y ya esas nos cuentan por pecado. También el pecado nos hace enojarnos con nosotros mismos. A veces nos enojamos con nosotros mismos porque cómo pudimos hacer aquello. Nos enojamos por nosotros mismos y no vamos a pedirle perdón a Dios, sino nos seguimos enojados con nosotros mismos, y eso nos hace enojarnos también con los demás. Y no solo con los demás, muchas veces hasta nos enojamos con Dios mismo. Creemos, bueno, si Dios, ¿por qué Dios permitió que yo hiciera esto? Pero es que Dios nos dio libre albedrío. Nosotros podemos escoger lo que queremos hacer. Nosotros tenemos la decisión para hacer lo que queremos hacer. Decidimos conformarnos a Él, decidimos buscarlo a Él en todo tiempo, o decidimos apartarnos de Él. Cuando buscamos complacer a los demás o a nosotros mismos, estamos dejando de lado a Dios. El pecado toca nuestra puerta. Cuando nosotros estamos buscando complacer a otros, nos desvivimos por complacer a otras personas. Que puedan desear que no estemos ya dándoselos, que lo hayan pedido, nomás porque sabemos que quisieran aquello, ya se los estamos dando. Pero al momento que la otra persona lo recibe y no responde de la manera que nosotros quisiéramos que respondiera, ya nos sentimos molestos con ellos. Y miren, nos enfocamos tanto en buscar la apreciación, en buscar el elogio de las otras personas, que descuidamos buscar alegrar a Dios, que descuidamos buscar hacer lo que a Dios le agrada, lo que Dios quiere, y por estar tan comprometidos en buscar el bienestar de otras personas, o también buscando nuestro propio beneficio, ¿verdad? Nos empeñamos en buscar nuestro propio beneficio y nos olvidamos de buscar lo que Dios desea, lo que Dios anhela. Dejamos las cosas de Dios de lado. ¿Por qué? Porque estamos bien enfocados en nuestras propias cosas, y eso se llama egoísmo, ¿verdad? Y eso es algo que a Dios no le agrada. En Génesis 4:7 nos dice la palabra del Señor: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y en la traducción lenguaje actual nos dice: si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Y mire, qué clarito nos dice el Señor aquí, que nosotros le permitimos que Él nos domine, que el pecado nos domine, porque dice: no te dejes dominar por Él. O sea que nosotros tenemos la decisión en qué hacemos, si le damos lugar o le cerramos la puerta. Es nuestra decisión. ¿Cómo es que yo no le doy lugar al pecado? Cuando vengo, entiendo que cometí un error, y vengo y le pido perdón al Señor y le digo: Señor, me equivoqué, Señor, hice esto equivocadamente, perdóname, no me di cuenta, o como haya sido, pero voy a ser responsable con lo que hice. No voy a tratar de echarle la culpa a los demás, no voy a tratar de echarle la responsabilidad a los demás, ¿verdad? Como Adán, después que cometió
la transgresión, le echa la culpa a Eva y Eva le echa la culpa a la serpiente y la serpiente no halló a quien echarle la culpa, ¿verdad? Y tuvo que tomar su propia responsabilidad. Pero fíjese una cosa, que aun cuando Adán le echa la responsabilidad a Eva y Eva se la echa a la serpiente, ninguno se quedó sin su parte. Todos recibieron el correctivo que cada quien, Dios le dio a cada uno. El hombre no se quedó sin su correctivo. Él tuvo que cargar con su parte, la mujer tuvo que cargar con su parte y la serpiente cargó con su parte. No hubo excusa para ninguno porque delante de Dios somos responsables de nuestros propios actos. Aun cuando una persona casi nos empujó a hacer algo que no queríamos. Yo he visto muchas veces que a veces uno se siente tan forzado, ¿verdad? A hacer algo que no le agrada a uno, que uno no quiere. Siente que hasta le tuercen el brazo, que lo están empujando a hacer aquello. Y por causa de que no queremos lastimar a la otra persona o no queremos que se enoje, no queremos que diga algo, vamos y lo hacemos. Pero vamos en contra nuestra, en contra de nuestros deseos. De todos modos somos responsables de eso que hicimos porque lo hicimos. Ahora tenemos que venir al Señor y pedirle perdón al Señor y pedirle al Señor que nos dé el valor para decir, no, eso no me parece bien y por tanto que no me parece bien, no lo puedo hacer. Pero necesitamos que Dios nos dé ese valor para poderlo hacer. No podemos dejarnos arrastrar como se dejó arrastrar Eva, ¿verdad? Por la serpiente. Y luego Adán se dejó arrastrar por Eva. ¿Por qué? Porque querían complacerse a Eva porque le pareció bien la fruta, se le hizo agradable, entonces ella quiso complacerse a sí misma, comerse algo que se le hacía bien, y Adán quiso complacerla a ella porque ella le estaba diciendo que comiera de aquella fruta y él por no despreciarla, por no decirle que no, por no decirle que lo que había hecho era mal, por no enojarse con ella quizás, él comió de la fruta, ella por complacerse a sí misma y él por complacerlo a ella, pero igual pecaron. Así que si es por complacernos a nosotros mismos o si es por complacer a otros, eso es pecado. Porque Dios nos ha llamado para que le adoremos a Él en espíritu y en verdad. ¿Y qué quiere decir adorarle? Quiere decir buscar complacerlo, buscar alegrarlo, buscar hacer lo que a Él le agrada. No buscar hacer lo que a nosotros nos agrada, buscar hacer lo que a otros les agrada. No, a eso no nos llamó el Señor. Fíjese, la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Qué precioso es la palabra del Señor? El temor a Jehová, o sea, buscar hacer lo que a Dios le agrada. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí es donde está nuestro bienestar. De ahí vamos a recibir el favor del Señor. Ahí es donde vamos a poder recibir todo lo que necesitamos, buscando agradar a Dios. Si buscamos en otra parte, quizás obtengamos lo que necesitamos en ese ratito, pero se acabó. Cuando buscamos agradar a Dios, vamos a tener siempre todo lo que necesitamos, porque la palabra de Dios lo dice, que Él ya suplió todas las cosas que necesitamos para la vida. Pero nuestro objetivo en esta tierra, el deseo de Él para nosotros es que lo busquemos con todo el corazón, que lo alabemos con todo el corazón. ¿Por qué Dios está tan interesado en eso? Porque Él desea un pueblo que lo ame, un pueblo que lo adore, un pueblo que lo alabe, un pueblo que lo obedezca para poder guiarlo, para poder ayudarlo a tomar la herencia que Él quiere darnos. Dios nos está mirando siempre y conoce hasta lo más íntimo de nuestro ser. Él no quiere que nos dejemos dominar por el pecado ni por la culpa que tiene poder para apartarnos de nuestro Creador. Esa es otra de las cosas. Después que se comete el pecado, viene la culpa. Se siente culpable por haberlo hecho. ¿Por qué? Porque el acusador, el enemigo viene primero y nos presenta algo que nos agrada. Y ya cuando vamos y mire, no tiene que ser algo muy grande. Si sabemos que el dulce nos hace daño y vemos un pastel muy sabroso ahí, y se ve tan delicioso con tanto dulce y todo, sabemos bien que el dulce nos hace daño, pero está ahí la tentación. Me como un pedacito quizás
quizás no me haga tanto daño. No, pero si me como un pedacito nomás, pues no me va a saber bien. Mejor agarro un pedacito que lo saboree bien, y agarra el pedazo y se lo come, y después cómo se siente. Relajado. Ay, ¿por qué me lo comí? Ay, siquiera me hubiera comido nomás un pedacito, ni hubiera volteado a verlo. Ya, ¿qué es lo que sí está sufriendo? Culpa. Culpa por haber hecho algo que usted sabía que no era bueno. Y eso es lo que nos pasa también con las cosas que no le agradan a Dios. Cuando después que hacemos algo que a Dios no le agrada, dentro de nosotros está esa culpa. Está el enemigo acusándonos ahí, diciéndonos lo hiciste, sino que eras tan bueno. Y no solo eso, sino que también vamos a orar y nos sentimos alejados de Dios. Y sentimos como que ya no tenemos muchas ganas de orar, y vamos y nos hincamos un minutito, ya no estamos levantando para irnos. Otra cosa nos llamó la atención y ya salimos de ahí para irnos a buscar otra cosa. Y eso es algo que necesitamos entender y concientizar. Dios no quiere que nos estemos apartados de Él. Él quiere que vivamos unidos a Él. En Isaías 59:2 nos dice la palabra del Señor: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado ha hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Mire qué tremendo es eso. Imagínese cómo le va a alguien a quien Dios no le oye, a quien Dios no le oye las súplicas, que no escucha su súplica. ¿De dónde va a venir el consuelo? ¿De dónde va a recibir la ayuda esa persona? Pues algo que no queremos para nadie. En la traducción lenguaje actual nos dice el mismo versículo: pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Y eso es algo que nosotros no queremos, no lo necesitamos. No necesitamos que Dios no nos quiera escuchar. Al contrario, necesitamos que Él nos escuche, que Él oiga nuestro sufrimiento, que Él oiga nuestra oración, que Él oiga nuestra petición delante de Él. Porque Él es nuestra única fortaleza, Él es nuestra única manera que tenemos de seguir adelante. Sin Él, mire, es tan tremendo la cosa sin Dios. ¿Cómo sería nuestra vida sin Dios? ¿Cómo sería nuestra vida sin esperanza? ¿Cómo sería nuestra vida sin estar pensando que tenemos un Salvador, que tenemos a un Dios santo y poderoso que ha vencido y que nos da la victoria? Nos sentiríamos hundidos, perdidos, a oscuras. Así estaríamos en la vida. Pero si nosotros somos tercos y no queremos obedecer, Dios no puede hacer nada para librarnos del abismo en que nosotros hemos caído, ese abismo que nos aparta de nuestro Dios. Nosotros necesitamos querer salir de Él, necesitamos buscarlo, necesitamos hablarle y decirle: Señor, me arrepiento. Señor, estoy aquí por mi pecado, pero yo me arrepiento. Muchas veces quizás hay personas que digan: bueno, yo no he hecho nada que me pudiera apartar de Dios. Hay personas que no sienten que hicieron un pecado grande. No es tanto el pecado grande, porque también los pecados grandes nos apartan de Dios, pero hay cosas chiquitas. Dice la palabra de Dios que las zorras pequeñas son las que echan a perder la viña. Hay cosas pequeñitas que decimos, que hacemos, aún sin darnos cuenta. Una mentirita rosa por acá, una mentirita blanca por allá. Y le digo mentiritas rosas porque a veces decimos cosas jugando. Nos preguntan algo y por jugar con la otra persona, cuando debemos contestar que sí, decimos que no. Y ahí estamos mintiendo. O mentiritas blancas, que para que no se sienta mal la otra persona. Nos dice cómo me queda este vestido y le decimos muy bonito. Y dentro de nosotros estamos pensando qué le queda. Mentirita blanca, mentirita piadosa. Para Dios no hay mentiritas blancas, no hay mentiritas piadosas, no hay mentiritas rosas. Para Dios mentira es mentira. No tenemos que herir a la persona, pero podemos ser honestos con la persona. Le podemos decir: bueno, ese vestido quizás se te viera mejor si te pones esto o esto. Si está muy descotado, a lo mejor le puede decir si te pones una blusita abajo. O si está muy corto, le podría decir: bueno, a lo mejor si le estuviera más larguito. O si le queda muy apretado,
quizás si le sueltas un poquito, pero tenemos que decir la verdad, y decir la verdad de una manera que no lastime y que no hiera. Porque hace mucho tiempo escuché a alguien que dijo que la verdad sin compasión es crueldad. Y no debemos de ser crueles, porque la palabra de Dios dice que no tenemos que ser crueles, tenemos que ser benignos y tenemos que ser bondadosos en todo tiempo. En Isaías 30:13 nos dice la palabra del Señor: por tanto, os será esto pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbitamente y repentinamente. En la traducción lenguaje actual dice: por lo tanto, su pecado caerá sobre ustedes como un muro alto y agrietado que se viene abajo cuando uno menos lo espera. Mire, hay personas que creen, han estado tan acostumbradas a, por decir así, a decir mentira, o puede ser cualquier otra cosa, pero han estado tan acostumbradas a vivir de esa manera que creen que Dios no se da cuenta, que aquello no les va a causar daño, que aquellos siempre van a vivir igual y nunca les va a tener ninguna consecuencia. Pero no, siempre va a venir una consecuencia, porque Dios saca a la luz todo lo oculto y lo secreto. Él lo saca a la luz y lo muestra. El pecado es como una grieta que se va haciendo cada vez más grande, apartándonos de Dios si no nos arrepentimos y le pedimos perdón. Ese es el antídoto, esa es la medicina para acercarnos a Dios, arrepentirnos y pedirle perdón. Es la manera como Él abre sus brazos y nos vuelve a recoger. El pecado nos aparta de Dios y nos roba, número 1, nuestra comunión con Dios. Génesis 3:24 nos dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y en la traducción lenguaje actual dice: después de expulsar al hombre y a la mujer, Dios puso unos querubines al este del Edén y también una espada encendida que giraba hacia todos lados para impedir que alguien se acercara al árbol de la vida. Número 2, el pecado nos aparta de Dios y nos roba la compañía de Dios. Es otra cosa que nos hace, ¿verdad? En Deuteronomios 17 nos dice: mas si tu corazón se apartare y no oyere, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos, y les sirvieras. Y el 18 nos dice: yo os protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán, para entrar en la posesión de ella. Otra vez, volvemos a encontrar aquí que dice que nosotros somos los responsables, porque dice: si te dejares extraviar, o sea, si nosotros permitimos que se nos extravíe, nosotros somos los que permitimos o no lo permitimos. En la traducción lenguaje actual, en los mismos versículos nos dice: pero si son obedientes y se van a adorar, pero si son desobedientes y se van a adorar a otros dioses. Y el 18 dice: quiero que sepan que de seguro morirán, no podrán quedarse en el país que ahora van a recibir, al otro lado del río Jordán. Y si vamos a recordar que cuando el Señor habla de morir, está hablando de una separación con Él. Claro, también el pecado está haciendo su trabajo, ¿verdad? Nos va enfermando hasta que vean la muerte física. Pero más que muerte física, el Señor habla de la muerte espiritual, de la separación con Él, porque Él es el que le da vida a nuestro espíritu para que siga vivo, para que lo busque a Él. Pero cuando nuestro espíritu empieza a apartarse de Dios, empieza a decaer, empieza a sentirse débil, hasta que ya no tiene fuerzas, porque no recibe ningún alimento, porque estamos desconectados de Dios, porque nuestra conexión con Dios es lo que mantiene vivo, lo que mantiene fuerte nuestro espíritu que está dentro de nosotros. La tercera cosa que hace el pecado
al apartarnos de Dios también nos roba su bendición. Esa es otra de las cosas que el pecado nos roba, la bendición de Dios. Deuteronomio 28:15 nos dice: pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos, sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Mire qué tremendo, ¿verdad? Al separarnos de Dios es abrir la puerta para que vengan las maldiciones y nos alcancen. Y si usted quiere leer todas las maldiciones que están escritas ahí, vea Deuteronomio 28 del 16 en adelante, y usted va a ver ahí todas las maldiciones que están ahí apuntadas, y si usted las empieza a leer y empieza a pedirle al Señor que le revele, Él le va a revelar qué cosas están pasando en su vida que se asemejan a esa parte, porque muchas de las maldiciones que están ahí escritas nos están pasando a nosotros ahora, ¿verdad? Porque no hemos logrado cumplir con el deseo de Dios de obedecerle a Él como Él desea, como Él anhela, con ese corazón limpio, con ese corazón dedicado a buscarlo a Él, a buscar hacer su voluntad. Y eso es algo que nosotros no hemos podido hacer, y ese es el pecado que está en contra de nosotros, que no nos hemos dedicado a buscar a Dios. Nos dedicamos a muchas cosas, como Marta, ¿verdad? Que estaba muy ocupada en hacer muchas cosas, todos los quehaceres de la casa, toda la labor. Ella estaba ocupada en hacer todo eso, pero no estaba buscando la presencia de Dios como lo buscaba su hermana María. Su hermana María estaba a los pies del Señor, escuchándolo hablar, escuchando su palabra, para vivir lo que Él les enseñaba. Ella estaba haciendo lo que Él deseaba, lo que Él anhelaba. Ella estaba alegrando el corazón de Dios, y ella estaba recibiendo la bendición de Dios. Es algo que el Señor quiere que aprendamos esta noche, que Él nos ama con un amor eterno, pero también nos anhela cerca de Él. Él desea que estemos cerca de Él, porque es la única manera que Él tiene para cuidarnos, es la única manera que Él tiene para guiarnos exitosamente en esta tierra y hacer todo lo que Él nos ha llamado a hacer. Si nosotros no le obedecemos, si nosotros no estamos a concordancia con Él, si no estamos en la misma sintonía que Él está, nosotros vamos a andar perdidos y vamos a ser presa fácil para que el enemigo venga y nos destruya, venga y nos derribe, venga y quiera hacernos daño. En la traducción lenguaje actual, allí mismo en Deuteronomio 28:15 nos dice: pero si no obedecen los mandamientos, pero si no obedecen los mandamientos de Dios, que hoy les he dado, serán castigados y caerán sobre ustedes las siguientes maldiciones. Y como les decía, ahí las pueden encontrar todas. Por causa del tiempo no las vamos a leer todas, pero están ahí en Deuteronomio 28 del 16 en adelante. Dios desea que nos mantengamos en comunión con Él, que podamos disfrutar de todas las bendiciones que Él ya ha planificado para nosotros. En Deuteronomio 30:15 nos dice la palabra del Señor: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. En la traducción lenguaje actual dice: hoy deben elegir qué prefieren. ¿Quieren que les vaya bien o quieren que les vaya mal? ¿Quieren tener vida o prefieren tener muerte? Si nosotros pudiéramos entender esta palabra como lo que es, ¿verdad? Palabra del Dios Altísimo, nos costaría mucho menos caminar en el camino correcto, porque aquí nos habla bien claro que nosotros elegimos lo que queremos vivir aquí en la tierra y lo que queremos vivir en la eternidad. Nosotros somos lo que elegimos. Entonces, cada vez que vayamos a hacer algo, nos podemos preguntar y decir: ¿esto es algo que agrade a Dios? ¿O es algo que me agrada a mí? ¿O lo estoy haciendo para agradar a otros? Cuando yo me estoy haciendo estas preguntas, estoy tomando en cuenta lo que Dios quiere de mí, lo que Dios anhela de mí, y eso me va a librar a andar en caminos equivocados, a entretenerme en lo que no aprovecha. Porque si yo me estoy entreteniendo, me estoy ocupando de otras cosas, ya no me estoy ocupando de lo que tengo que estarme ocupando. Por ejemplo, hace mucho tiempo el Señor me dio una visión.
yo miraba un campo de fútbol mexicano y entonces estaban todos los jugadores puestos en el campo de juego para empezar el juego, y de repente el Señor me mostraba que si el portero, en vez de estar en la portería y estaba en otro lugar, aunque hubiera ido a ayudar a otro jugador, dejaba la portería sola y le iban a poder meter fácilmente los goles. ¿Por qué? Porque él no estaba ocupando el lugar que tenía que ocupar. Él no estaba ocupando el puesto que tenía que ocupar, que se le había asignado. Así me decía, nosotros tenemos que estar ocupando el lugar que Él nos ha asignado a cada uno, porque si no, estamos dejando solo ese lugar que Él nos asignó, y aun cuando estemos ocupados, digamos, haciendo las cosas que son buenas, ¿verdad? Pero no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y por tanto, si no estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, el trabajo que nos encomendó a nosotros se está quedando sin hacer. Y cuando lleguemos a la presencia del Señor, vamos a ver todo aquello que el Señor preparó para nosotros, porque dice que la palabra de Dios dice que Él preparó la obra para que nosotros anduviéramos en ella. Hay una obra que Él preparó para nosotros, y si nosotros no estamos haciendo la obra que Él preparó, cuando lleguemos delante de Él vamos a ver esa obra incompleta, sin haber terminado o a lo mejor ni haberla empezado. ¿Por qué? Porque andábamos muy ocupados en otra cosa, en lo que no era para nosotros. Y eso es algo que nosotros tenemos que pensar con claridad, ¿verdad? Si estoy realmente en lo que Dios me ha llamado a hacer, o estoy ocupando un lugar que Dios no me lo ha dado. Pero somos nosotros los que tenemos que decidir rechazar constantemente el pecado que nos asedia para alejarnos de Dios. El pecado siempre nos está asediando. Él busca, el enemigo pone el pecado para alejarnos de Dios. Busca la manera de cómo presentárnoslo por aquí, presentárnoslo por allá, para alejarnos de la presencia de Dios, para alejarnos de lo que Dios quiere que hagamos en aquel momento. A veces, mire, estamos por ir a orar y ya vamos a ir a orar y suena el teléfono y alguien nos habla. Y no tiene nada que ver, pero ahí nos quedamos hablando un buen rato. Cuando nos dimos cuenta, el tiempo que teníamos para orar se nos acabó. O estamos por ir a leer la Biblia y llega alguien. Y era alguien que iba vendiendo algo y nomás tocó la puerta, y ahí en lo que nos quedamos entreteniendo, diciendo que no, que no, y que no, y que no, y el que sí, que sí, que sí. Cuando nos damos cuenta, el tiempo que teníamos para leer la Biblia se acabó, y ya tenemos que ir a lo que sigue, porque todo nuestro sketch ya está bien trazadito, bien llenito. Nos levantamos, ya sabemos qué tenemos que hacer, qué viene después, qué viene después, qué viene después, hasta que nos acostamos. Todavía a veces nos quedan cosas y decimos mañana las termino. ¿Por qué? Porque estamos bien ocupados, ¿verdad? Entonces el enemigo busca cómo ocuparnos el tiempo para que no leamos la palabra, para que no oremos, para que no busquemos a Dios. Él busca la manera cómo ocuparnos. Si estamos por irnos a la iglesia, llega una visita. Y pues ni modo que la deje aquí, ¿verdad? Ya se queda la persona y ya no aprovechó la palabra que Dios tenía lista para él. Quizás ahí le iba a dar una solución, le iba a dar una palabra que le iba a sanar, que le iba a libertar de algo, pero porque se quedó, no la escuchó y no la recibió. En Deuteronomio 30:19 nos dice la palabra del Señor: el cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. Mire, si nosotros entendiéramos, y yo sé porque nuestra cultura es una cultura que apenas estamos aprendiendo a entender la Biblia. Estamos aprendiendo a entender que la Biblia es palabra de Dios, y nos cuesta disciplinarnos a tener un ratito de tener que sentarnos y leer la Biblia, y tener un ratito de orar. Nos cuesta eso porque no lo habíamos incluido en nuestro schedule, no habíamos sido enseñados de esa manera. Pero si nosotros
hubiéramos nacido en una cultura donde era normal, ¿verdad? Mirábamos a nuestros papás que eso era lo que hacían, se levantaban, oraban, leían la Biblia y luego seguían su día. Para nosotros fuera eso normal, como lavarnos los dientes, porque así nos enseñaron a lavarnos los dientes y no nos queremos levantar y irnos de la casa sin lavarnos los dientes, tenemos que lavarnos los dientes. Así sería si hubiéramos nacido en esa cultura, aprendiendo a leer la Biblia y a orar desde la mañana. Eso sería lo normal, pero como no, nos cuesta mucho. Y por eso es que el enemigo toma ventaja. Él saca ventaja porque no hemos entendido que lo que está escrito en este libro es la palabra de Dios. Y es Dios mismo dándonos su palabra, Dios mismo marcándonos el camino, trazándonos el camino para que vayamos por el camino seguro, para que logremos todas las bendiciones que Él quiere para nosotros. Es como el papá cuando el niño nace, ¿verdad? Lo empieza a cuidar, le da todas las vitaminas, le da todo lo que necesita el niño, la comida saludable. Lo cuida, lo baña, lo ayuda a crecer, a caminar, todo le va dando, todo lo que el niño necesita. ¿Para qué? Porque usted tiene el pensamiento de que ese niño va a ser una persona de bien, va a ser una persona de éxito. Eso es lo que hay en su pensamiento. Uno no piensa cuando está criando a un niño, y voy a decir una palabra muy fea, pero uno no dice, este niño va a ser una persona mala. No, todos queremos que nuestros hijos sean buenas personas, que sean personas de éxito, que sean personas productivas, que sean personas que bendigan al país donde nacieron, ¿verdad? Que sean personas confiables, personas honorables. Eso es lo que todos queremos de nuestros hijos, y también Dios eso quiere de nosotros. Pero para Él poder dirigirnos por el camino, para Él podernos cuidar, nosotros tenemos que obedecerle. Si el hijo no nos obedece, imagínese, manda al hijo a la escuela y el hijo se escapa y se va por otro lado. ¿Cómo lo puede usted cuidar? Si usted cree que está aprendiendo, que está creciendo de su conocimiento para ser una persona de bien, para ser exitoso después, pero el niño se escapa por el otro lado y se va a hacer lo que quiere. Eso mucho mismo hacemos con Dios, pero con la diferencia que Dios nos está mirando todo el tiempo. Nosotros no miramos a nuestros hijos todo el tiempo, pero Dios sí nos está mirando todo el tiempo. Y como Dios nos está mirando todo el tiempo, Él sabe lo que andamos haciendo. Él se queda ahí quieto y no hace nada más hasta que nosotros reconozcamos que lo que estamos haciendo está mal. Y por eso es que muchas veces nos va muy mal, porque Dios está ahí parado nomás mirando y esperando a qué hora vamos a reconocer que hemos caminado por el camino equivocado, que estamos haciendo lo que a Él le desagrada, y por cuanto estamos haciendo lo que no debemos hacer, nos está yendo mal. Y por eso es que Él nos dice que tenemos que aprender a elegir lo que queremos, porque muchas veces estamos sufriendo y mire, y es que es tremendo. Si nos ponemos a concientizar, ¿cuántas veces no nos dicen el azúcar es mala, el azúcar es mala, el azúcar es mala? Y estamos igual comiendo azúcar, no lo creemos, ¿verdad? Es como, siempre lo hemos escuchado y es como ir llover. Y no lo creemos, pero que cuando se desarrolla el diabetes en la persona, entonces la persona empieza a decir, ay, si no hubiera comido tanta azúcar, si hubiera escuchado antes. Hace mucho tiempo conocí una persona que no podía comer ya nada de sal. Nada de sal, la comida completamente sin sal. Si usted quiere saber qué horrible sabe la comida sin sal, un día no le pongan nada de sal a los frijoles y pruébelos. Y él me dijo, si yo hubiera sabido que iba a llegar a esta situación, yo le hubiera ido bajando a comer menos sal, porque por lo menos hubiera podido ponerle un poquito de sal a la comida y no supiera tan horrible como ahora. Ahora no le puedo poner nada porque me hace daño. Y eso es lo que nos pasa. No hacemos caso. El Señor nos habla, dice la palabra de Dios que nos habla de muchas maneras. Y el mismo Señor Jesucristo hablándonos. Y nos cuesta escuchar, porque nos cuesta
entender que Él es Dios santo y poderoso y que un día vamos a estar delante de Él y que un día vamos a dar cuentas a Él de todo. No solo es aquí lo que estamos sufriendo aquí, lo que estamos padeciendo. Y mire que muchas de las cosas que estamos sufriendo, que estamos padeciendo, son porque nosotros no le hemos obedecido, porque nosotros no hemos hecho caso. Y eso es lo que nos ha llevado, clarito como mire esta pandemia que estamos pasando. La pandemia, según lo que entiendo, nosotros los humanos somos la incubación de la enfermedad del virus. Y nosotros somos el medio de transporte que el virus tiene. Si nosotros nos quedamos aisladitos, como nos dice el gobierno, la enfermedad del virus no tiene modo de transporte, no tiene modo de, no puede seguirse cruzando de una persona a la otra y brincando a otra y a otra y a otra y reproduciéndose. Se tiene que morir, se muere en 10 días. Pero ¿por qué no se muere en 10 días? Porque hemos ido, vamos y contagiamos a se reproduce ahí, contagia a otras muchas personas, se reproducen aquellos y sigue para adelante y para adelante. ¿Por qué? Porque nos ha costado mucho entender. Nos ha costado mucho entender eso, que es sencillo. Y el Señor tiene paciencia y el Señor nos ama porque Él entiende que nos cuesta entender, dejar nuestra cultura, lo que estamos acostumbrados a vivir a nuestra fuerza, lo que nosotros podemos, a lo que nosotros queremos. Nos cuesta dejar eso para buscar hacer lo que Dios quiere, para poder experimentar su gracia, su amor, su misericordia, su bondad infinita. Pero nos cuesta adoptar esa cultura, esa cultura del reino que no conocemos, ¿verdad? Pero que si leemos la Biblia, ahí lo vamos a conocer. Y allí vamos a enterarnos de todo lo que Dios tiene para nosotros. En la traducción lenguaje actual nos dice ahí mismo en Deuteronomio 30:19, el cielo y la tierra son testigos de que hoy les he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Yo les aconsejo a ustedes y a sus descendientes que elijan la vida. Y elegir la vida, ¿qué es? Es elegir obedecer a Dios. Eso es lo que es elegir la vida, obedecerlo. Cuando estamos en obediencia a Él, no estamos pecando porque estamos haciendo su voluntad. El no hacer su voluntad, eso es lo que es pecado. Dios sabe que el pecado puede entrelazarse con nuestros propios deseos para invalidar nuestra voluntad y hacernos caer y arrastrarnos lejos de Él. Eso es lo que hace el pecado. Se enlaza con nuestros deseos. Sí, me gusta mucho el pastel y no miro el azúcar que tiene, no miro que me gusta mucho el pastel, pero tengo que concientizar cuánto azúcar tiene y qué daño me puede causar para que deje de comerlo. Y eso es lo que necesitamos entender, ¿verdad? En Deuteronomio 30:20 nos dice la palabra del Señor: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Mire, qué cosa tan hermosa. Con que entendamos este versículo, podríamos caminar mucho con el Señor y de ahorrarnos tanto sufrimiento, ahorrarnos tanto dolor. Dice que nomás con que permanezcamos amando al Señor, porque si yo amo a alguien, busco agradar a esa persona. Busco que esa persona se sienta bien, esté contenta. Y si yo le amo al Señor, voy a buscar agradarlo a Él. No voy a estar buscando agradarme a mí misma, ni voy a estar buscando agradar a los demás. Voy a buscar agradarlo a Él. Y mire lo que dice, que eso es vida para mí. ¿Por qué? Porque me estoy manteniendo en contacto con Él y Él está fortaleciendo mi espíritu y mi espíritu está avivado, tiene vida y me ayuda a ver las cosas desde el ámbito celestial, desde el ámbito espiritual. Y entonces ya no estoy mirando las cosas de aquí abajo de la tierra, estoy mirando las cosas del reino, estoy mirando las cosas de donde verdaderamente soy, porque muchas veces decimos, yo no soy de este mundo, yo vivo en el mundo pero no soy del mundo, yo soy del reino de los cielos. ¿De verdad?
¿De verdad estamos viviendo lo que hay en el reino de los cielos? Pero si hacemos y cumplimos con esta palabra la debiéramos de enmarcar y ponerla en un lugar donde la estemos viendo siempre, para que nos acuerdemos de ella siempre, porque de ahí es donde recibimos la vida y la prolongación de días en la tierra, que Dios nos ha dado. Entonces quiere decir que muchas veces a nosotros se nos acortan los días. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que Dios anhela, que es amarle con todo nuestro corazón, obedecerle como Él anhela y desea. En la traducción lenguaje actual nos dice, y que amen a Dios y lo obedezcan siempre. De ustedes depende que vivan muchos años en el territorio que Él prometió a Abraham, Isaac y Jacob, los antepasados de ustedes. Eso es algo que ya el Señor nos ha dado, esta tierra. Él nos trajo de donde quiera que nosotros estábamos, y nos trajo una tierra donde había bendición, mucha más bendición de la que había en nuestros países, ¿verdad? Yo, por ejemplo, vine de México. En México no había muchas cosas de las cuales aquí puedo disfrutar. Por ejemplo, donde yo vivía, no tenía yo un baño dentro de la casa. En la casa yo no tenía agua calientita para irme a bañar. Yo cada vez que abro esa llave y me sale agua calientita, estoy dándole gracias a Dios por esa bendición tan grande, porque yo sé lo que es echarse un poco de agua y que llega el agua al cuerpo y está heladísima. Y acá puedo bañarme a gusto, disfrutar de esa agua calientita en un cuarto encerrado, sin estar preocupada por nada. Esa es una bendición. Pero el Señor me dice que para que yo siga viviendo, disfrutando de esas bendiciones, necesito amarlo a Él sobre todas las cosas y obedecerlo a Él. Y Él nos pide que le amemos primero. ¿Por qué? Porque cuando amamos no nos cuesta obedecer. Cuando uno ama, no le cuesta, no hay sacrificio. No es sacrificio obedecer. Pero cuando uno no ama, es un sacrificio enorme someterse a alguien, obedecer a alguien. Dios quiere que nosotros entendamos que es nuestra decisión la que nos mantiene unidos a Él o la que nos aleja de Él. Nosotros decidimos si permanecemos en Él o nos alejamos de Él. En Isaías 59:1 nos dice la palabra del Señor: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Y en la traducción lenguaje actual dice: Dios tiene poder para salvar y tiene buenos oídos para oír. ¿Cuándo? Cuando nosotros le obedecemos, cuando venimos arrepentidos a Él. Él siempre nos va a escuchar si nosotros, porque dice la palabra del Señor que un corazón arrepentido, un corazón constricto y humillado, Él no lo desprecia. Pero nosotros tenemos que venir a Él con ese corazón. Dios nos ha dado todas las armas que necesitamos para ir al encuentro del pecado y no permitirle que nos aparte de la comunión con nuestro Dios. Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para que no caigamos en sus redes, para que no caigamos en los lazos del pecado, para que podamos sacarle la vuelta, huir de la tentación, dice la palabra del Señor. Dice que tenemos que huir de la tentación. En Deuteronomio 30:16 nos dice: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra la cual entras para tomar por posesión. Dios quiere que nosotros vivamos en bendición. Él no quiere que estemos en derrota. Él no quiere que vivamos en miseria, en tristeza, en dolor, en sufrimiento, porque ¿cómo vamos a representarlo a Él en esa situación? Él quiere que nosotros vivamos mostrándolo a Él, mostrando su amor, su grandeza, su bondad sobre nuestras vidas. Él no necesita que nosotros estemos tristes, y que Él desea que estemos alegres, contentos. En la traducción lenguaje actual nos dice: si aman a Dios y obedecen todos sus mandamientos, Dios los bendecirá. Vivirán muchos años en el país que van a recibir y tendrán muchos hijos.
Esa era una manera, ¿verdad?, que se mostraba la bendición de Dios, que hubiera muchos hijos. Y ahora conocemos familias más pequeñas, pero igual, cuando vemos una familia que tiene hijos, que tiene muchos hijos, vemos que hay mucha bendición del Señor, ¿verdad?, ahí en esa familia. Él anhela que nosotros nos acerquemos a Él y que le busquemos a Él con todo nuestro corazón. En todas las cosas, Él quiere que nosotros nos mantengamos unidos a Él, porque es la única manera que podremos estar alejados del pecado. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas que a Él le agradan, cuando nosotros estamos buscando agradarlo a Él, nos estamos olvidando de hacer las cosas que le desagradan. Esto es bien claro. Por ejemplo, si usted tiene tiempo para escuchar música, ¿qué música escoge escuchar? ¿Música que le agrade a usted o música que adore a Dios? Ahí usted con esa poquita, antes decían, con un botón se muestra, ¿verdad?, qué clase de ropa es. Pero necesitamos entender en dónde está nuestro corazón. Y si yo tengo 10 minutos, voy en el carro a un lugar y me toma como unos 10 minutos el trayecto, ¿qué es la música que yo escojo escuchar? ¿Qué es lo que yo escojo mirar? El tiempito que tengo para la televisión. O escojo ver la televisión o escojo leer la Biblia. Ahí nos damos cuenta en dónde está nuestro corazón. Si estamos buscando agradar a Dios con todo nuestro corazón, o si nos estamos tratando de agradar a nosotros mismos o agradar a otras personas. Son cositas pequeñitas que nos dejan saber a nosotros en dónde está nuestro corazón. En Juan 16:33 nos dice la palabra del Señor: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermoso es la palabra del Señor. Él nos dice que Él sabe que vamos a tener muchas tentaciones, que vamos a pasar por muchas cosas, que a veces nos va a ser difícil rechazar algo que por escogerlo a Él. Él lo sabe. Pero Él dice, si me buscan, si ustedes me buscan a mí, yo los voy a fortalecer para que puedan hacerlo. Por eso dice, confiad, yo he vencido al mundo. Él venció cuando estuvo aquí en la tierra, y porque Él venció, Él conoce todos los estorbos, todas las trampas que el enemigo puede ponernos, pero Él sabe cómo pasar por ellas. Él sabe cómo salir adelante sin caer en ninguna. Y lo único que necesitamos hacer es recurrir a Él y decirle, Señor, esto me es tentación. Quítame esta tentación de mí. Le aseguro que si usted le ora así, a lo mejor se le cae el pastel. Porque me ha pasado. A veces he tratado de comerme algo y de repente se me cayó y yo entendí que era que Dios no quería que me lo comiera. Pero muchas veces no oramos, ¿verdad? Nomás no lo comemos. Ahí está el problema. En la traducción lenguaje actual nos dice el mismo versículo que leímos antes. Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. Pero tengan valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Y esta es la palabra que el Señor nos ha dado esta noche. El Señor es grande y misericordioso y es muy amoroso y nos ama mucho. Y lo que Él más anhela es que nosotros caminemos por el camino correcto, en el camino de la obediencia a Él, para Él poder cuidarnos, para Él poder darnos todo lo que Él tiene para nosotros. Y créame que son muchas cosas las que Él tiene para nosotros que no ha podido darnos, porque no las podemos recibir, porque todavía no podemos darle buen uso a esas cosas. Y Él quiere que nosotros aprendamos, que nosotros estemos, que Él pueda confiar en nosotros para podernos entregar. Vamos a orar un momentito. Si hay alguien que dice, hermana, yo no he conocido al Señor, yo no le he entregado mi vida al Señor Jesucristo y quiero hacerlo esta noche con mucho gusto, yo le puedo guiar para que usted reciba al Señor Jesucristo en su corazón y empiece a caminar
en el camino que el Señor tiene para usted. Y empiece a recibir todas las bendiciones que Dios tiene para usted. Si es primera vez que usted recibe al Señor Jesucristo en su corazón y usted no tiene un lugar donde congregarse, envíe un texto ahí abajo de la predicación y nosotros vamos a estar revisando y con mucho gusto nos pondremos en contacto con usted si usted nos manda la manera para conectarnos y estaremos, y por lo menos vamos a estar orando por usted y también guiándole si usted necesita guía de cualquier forma. Nosotros estamos para ayudarle. Diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia, dándote gracias por tu palabra, bendiciendo y adorando tu nombre santo. Yo reconozco, Señor, que he pecado contra ti, que he hecho lo que tú no has querido, precioso Dios. Te pido perdón y reconozco que Cristo ya pagó por mí. Llevó todos mis pecados a aquella cruz. Yo te doy gracias, Señor Jesús, por haberme lavado con tu sangre bendita, por haberme perdonado. Gracias, Padre, porque tú me perdonaste a través de la obra de Cristo. Te ruego que tu Espíritu venga y llene mi corazón de tu amor, llene mi corazón de tu fruto y me llene de su presencia y me guíe a toda verdad y justicia. Me ayude a caminar en el camino correcto, que me haga fuerte donde yo soy débil, para que yo pueda conducirme como tú anhelas, como tú deseas. Dame ese amor que yo necesito para amarte a ti como tú quieres que yo te ame. Ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Yo perdono todo aquel que me ha hecho daño, todo aquel que me ha lastimado de cualquier manera. Yo lo perdono en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús te doy gracias, Padre, por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, por haber pagado por mí en la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora, si me permite, vamos a orar por los demás, por todos y para despedirnos. Que el Señor, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchas gracias por tu amor eterno, incomparable y maravilloso. Gracias porque tú eres grande y poderoso, porque tú eres bendito, porque tú eres santo, santo. Gracias por tu palabra maravillosa. Oramos, Señor, para que esa palabra llegue a cada corazón, precioso Dios, y se siembre en cada corazón y dé fruto al 100%, precioso Dios, que aquello que no entendían ayer ahora puedan entenderlo. Padre bendito de gloria, sigue ampliando, Señor, el entendimiento de cada uno, precioso Dios, llevándolo al pleno conocimiento de la verdad, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Rogamos, Señor, para que tú suplas toda necesidad de todas las personas que están oyendo, que están mirando, Señor, bendito Dios, esta enseñanza, Padre. Precioso Dios, santo y poderoso, clamamos a ti, Señor, para que tú suplas todas las necesidades, para que tú seas propicio, Padre, a cada uno, precioso Dios, al que necesite sanidad. Extiende tu mano de sanidad sobre ellos, Padre, y dale la sanidad que necesitan. El que necesita liberación, Padre, libérale de cualquier estorbo, mi Dios hermoso, en su vida, Padre. Precioso Dios, el que necesita, Padre bendito de gloria, ser restaurado en cualquier área, incluyendo lo económico, Padre bendito de gloria, trae esa restauración a su vida, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Venimos, Padre, pidiéndote perdón, Señor eterno, maravilloso, por todo lo que hemos estado alejados de ti, por cuántas veces te hemos dejado de lado, Señor, por buscar complacernos a nosotros mismos o complacer a los demás, Padre. Perdónanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, precioso Dios, y rogamos para que tu Espíritu nos fortalezca en nuestras debilidades y podamos, Señor bendito Dios, santo y poderoso, ser fuerte, Padre bendito de gloria, por el poder de tu Espíritu, mi Dios eterno, ahí donde somos débiles, Padre, fortalece nuestra voluntad, precioso Dios, danos el valor que necesitamos, Padre, para decidir siempre, escogiendo, Señor eterno, maravilloso, hacer lo que tú anhelas y deseas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, Padre. Lo cubrimos todo con oración y cancelamos todo lo que se levanta en contra de que se establezca tu buena, santa y perfecta voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos, que Dios me los bendiga, los guarde y los proteja. Y si tienen tiempo, si pueden, los esperamos mañana a las 10 de la mañana. Estaremos orando desde las 10 a las 11. Que el Señor les siga bendiciendo rica y abundantemente. Se despide de ustedes de parte de Templo Cristiano de Restauración Familiar, su hermana en Cristo, Alicia Gómez. Bendiciones. Hasta mañana.